En julio de 2024, la caída del Mayo Zambada marcó el fin de una era en el narcotráfico mexicano. Pero esa historia empezó años antes, cuando la muerte de un solo hombre desató una guerra que nadie vio venir. Para entender el poder del CJNG, hay que ver los números. Controla 7 mercados criminales diferentes, opera en más de 50 países y maneja un imperio valorado en $50,000 millones. El gobierno de Estados Unidos los compara con Al-Qaeda y el Estado Islámico. Y detrás de todo está el Mencho, un ex policía que empezó vigilando plantaciones de marihuana a los 14 años. Por otro lado, los hijos del Chapo Guzmán luchan por mantener el imperio de su padre. La guerra entre estos dos bandos ha dejado miles de muertos, pero hay algo que pocos saben. Antes de ser enemigos mortales, fueron aliados. Esta es la historia de cómo el Mencho pasó de ser el brazo armado del cártel de Sinaloa a convertirse en su peor pesadilla. El 29 de julio de 2010, un operativo militar en Zapopan, Jalisco, cambiaría por completo el panorama del crimen organizado en México. Las fuerzas especiales rodearon una mansión donde se escondía Ignacio Nacho Coronel, uno de los líderes más importantes del cártel de Sinaloa. Para entender esto, hay que recordar que Coronel no era un capo cualquiera. Controlaba toda la producción de metanfetaminas y manejaba las operaciones del cártel en Jalisco, una zona estratégica que conecta el Pacífico con el centro del país. La muerte de Nacho Coronel provocó un efecto dominó que nadie esperaba. El cártel del Milenio, que operaba bajo su protección, se dividió inmediatamente en dos facciones, la Resistencia y un nuevo grupo que se hacía llamar los Matazetas. Este último estaba liderado por un ex policía de Jalisco que había estado vigilando plantaciones de marihuana desde los 14 años, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. En septiembre de 2011, los Matazetas hicieron su presentación oficial de una manera brutal. Dejaron 3 cuerpos en un camión abandonado con un mensaje que decía ser un grupo contra el secuestro y la extorsión. La cosa es que el gobierno mexicano no se tragó el cuento. Sabían que no eran justicieros, sino un grupo que buscaba el control total del territorio. Durante ese tiempo, el Chapo Guzmán vio potencial en este nuevo grupo, los Matazetas, que ya empezaban a ser conocidos como Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Estos fueron los que se convirtieron en el brazo armado del cártel de Sinaloa. Su primera misión importante fue limpiar Veracruz de miembros de los Zetas, que en ese entonces eran el grupo más temido de México. Pero el poder es como un veneno que corroe las alianzas. Para 2013, el CJNG ya no se conformaba con ser el segundo al mando. El Mencho había construido una estructura criminal impresionante. Tenía a los Queenies, liderados por su cuñado, manejando las finanzas, controlaba rutas estratégicas y había establecido conexiones internacionales para el tráfico de drogas. La ruptura con el cártel de Sinaloa fue explosiva. El CJNG comenzó a expandirse agresivamente por todo México, usando tácticas que mezclaban violencia extrema con propaganda sofisticada. Mientras el cártel de Sinaloa prefería operar en las sombras, el CJNG hacía demostraciones públicas de fuerza. Lo que comenzó como una alianza estratégica terminaría desatando una de las guerras más sangrientas del narcotráfico mexicano. Para 2024, con la caída del Mayo Zambada, estos antiguos aliados se enfrentarían en una batalla total por el control del narcotráfico en México, llevando su guerra más allá de las fronteras, hasta convertirse en una amenaza global que rivalizaría con organizaciones terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico. Nemesio Ceguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966, en Aguililla, Michoacán, en una familia pobre que cultivaba aguacates. Para entender su ascenso, hay que recordar que empezó desde lo más bajo. A los 14 años ya vigilaba plantaciones de marihuana y para los 80, como muchos otros, se fue de Mojado a California. En Estados Unidos, el Mencho no perdió el tiempo. Se movió por el área de la Bahía de San Francisco, usando diferentes nombres: Rubén Ávila, José López Prieto, Carlos Hernández. La lista era larga. A los 19 años tuvo su primer encuentro con la ley. Lo agarraron con un arma cargada y propiedad robada. Pero ese fue solo el comienzo. La cosa se puso seria en 1992. El Mencho y su hermano Abraham intentaron vender heroína en un bar en San Francisco. Era una trampa. El Mencho se dio cuenta que algo andaba mal cuando vio que los compradores traían los billetes perfectamente apilados. Eran policías encubiertos. Para proteger a su hermano de cadena perpetua, el Mencho se declaró culpable. Le dieron 5 años en una prisión de Texas. Después de su deportación, el Mencho hizo algo que pocos saben. Se unió a la policía en Jalisco, pero no duró mucho. Pronto se pasó al otro lado, uniéndose al Cartel del Milenio. Para fortalecer su posición, se casó con Rosalinda González Velandia, hermana de uno de los líderes del clan. Y aquí
es donde la cosa se pone interesante. El CJNG, bajo el mando del Mencho, creció como ningún otro grupo criminal en la historia de México. Se expandió usando una combinación brutal de violencia e intimidación. A diferencia de otros cárteles que operaban en las sombras, el CJNG hacía demostraciones públicas de poder. Los videos de sus convoyes armados circulaban por internet, mostrando vehículos blindados y armas que rivalizaban con las del ejército. La alianza con los Queenies fue clave. Juntos construyeron una red internacional que dejó a todos sorprendidos. Para 2021, el CJNG ya operaba en casi todo México y tenía presencia confirmada en países como Chile, Colombia, Japón, Australia y España. Y eso es solo lo que se sabe oficialmente. El gobierno de Estados Unidos no exagera cuando compara al CJNG con organizaciones como Al-Qaeda o el Estado Islámico. El grupo no solo trafica drogas, fabrica sus propias armas en lugares imposibles de rastrear, controla territorios enteros y usa las redes sociales para su propaganda, igual que los grupos terroristas más sofisticados del mundo. Lo más impresionante es que todo esto se logró en poco más de una década. El CJNG pasó de ser un pequeño grupo de justicieros a convertirse en una de las 5 organizaciones criminales más peligrosas del planeta, y todo bajo el mando de un ex policía que empezó cuidando plantaciones de marihuana en las montañas de Michoacán. La dinastía Guzmán no sería lo que es hoy en día sin el liderazgo del Chapo. Para entender su poder, hay que recordar que fue uno de los últimos herederos de la vieja escuela del narcotráfico mexicano, aprendiendo directamente de Pedro Aviles Pérez en los años 70. El Chapo consolidó su control absoluto del cártel de Sinaloa en 1995, cuando el Güero Palma fue detenido. Aunque él mismo cayó preso en 1993, nada le impidió seguir dirigiendo el negocio desde la cárcel. La cosa es que el Chapo tenía tanto poder que incluso encarcelado vivía como un rey. Sobornaba al director de la prisión y tenía todos los lujos que quería. En 2001 llegó su primera fuga legendaria. Lo sacaron en un cesto de ropa sucia, junto con el Mayo Zambada e Ismael, el Azul Esparragosa. Expandió el imperio del cártel usando una estructura horizontal, donde cada quien manejaba su territorio, pero trabajaban por los mismos objetivos. El Chapo y el Mayo se convirtieron en los capos más poderosos de México en 2003. Todo cambió con su tercera captura en 2016. Esta vez no hubo fuga posible. Lo extraditaron a Estados Unidos, donde hoy cumple cadena perpetua. Y aquí es donde entran sus herederos, los Chapitos. Los hijos del Chapo comenzaron a tomar el control, pero la transacción no fue nada suave. La organización se dividió en 2 facciones. Por un lado, los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán. Y por el otro, el Mayo Zambada. En enero de 2023, la detención de Ovidio desató el infierno en Culiacán. Los Chapitos respondieron con narcobloqueos y balaceras que dejaron 29 muertos y 35 heridos. Para julio de 2024, otro golpe sacudió al cártel: la caída del Mayo Zambada. Esto dejó a los Chapitos al frente, pero las luchas internas siguen. El territorio se ha dividido entre las facciones y cada grupo busca imponer sus propias reglas. Lo más interesante es que el cártel ahora maneja nuevos negocios. Ya no solo es cocaína y marihuana. El fentanilo se volvió su producto estrella, metiéndose en un mercado que ha causado miles de muertes en Estados Unidos. Lo que empezó como el imperio de un solo hombre se convirtió en una corporación criminal hereditaria. Y aunque el Chapo ya no está al mando, su legado sigue vivo a través de sus hijos, quienes hoy pelean por mantener el control del imperio que su padre construyó. La guerra entre el CJNG y el cártel de Sinaloa ha alcanzado niveles sin precedentes. Para entender su magnitud, hay que ver cómo se reparten los territorios. El CJNG controla firmemente Jalisco, Colima, Nayarit y Veracruz, mientras que en Guanajuato, Morelos, Guerrero y Michoacán la batalla es constante. La cosa se puso especialmente fea en Tijuana. En 2017, el CJNG hizo una jugada maestra. Se alió con el cártel de Tijuana para recuperar la ruta hacia Estados Unidos que controlaba Sinaloa. Y no fue una simple alianza. Prácticamente se fusionaron, creando el cártel de Tijuana Nueva Generación. El resultado: más de 500 muertos en un solo año. Pero lo que realmente cambió el juego fue cómo pelean esta guerra. El CJNG revolucionó todo. Ya no se esconden como hacía el cártel de Sinaloa. Las tácticas de terror son brutales. El CJNG graba ejecuciones y las sube a internet. Hace que sus víctimas lean mensajes frente a la cámara antes de matarlos. Y lo más increíble es que fabrican sus propias armas en lugares imposibles de rastrear para el gobierno mexicano. A nivel internacional, la cosa está que arde. El cártel de Sinaloa opera en al menos 50 países, pero el CJNG lo está alcanzando rápido. Ya tienen presencia en todo el continente americano y se están expandiendo por Australia
Somalia y el sudeste asiático. La ONU dice que la violencia en América Central y del Sur se debe principalmente a la guerra entre estos dos grupos. Y no es solo cocaína. Estos cárteles controlan 7 mercados criminales diferentes: tráfico de marihuana, heroína, metanfetaminas, armas, personas. La logística que manejan es impresionante. Usan aviones privados modificados. Tienen rutas marítimas por todo el Pacífico. Y según información oficial, hasta China aparece como uno de los principales destinos de la droga incautada en México. Lo más preocupante es que esta guerra está lejos de terminar. La ONU describe la situación como una red de alianzas cambiantes, donde grupos pequeños y medianos se van uniendo a uno u otro bando según les convenga. Es una guerra total que ha convertido a estos cárteles en las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. En marzo de 2017, una traición sacudió al CJNG cuando Carlos Enrique Sánchez, el Cholo, se volteó contra el Mencho. La cosa es que el Cholo no era cualquier miembro del cártel. Había sido el hombre de confianza del Mencho y pieza clave en la expansión del CJNG gracias a sus métodos violentos. Todo explotó cuando el Cholo asesinó a un operador financiero del CJNG conocido como el Colombiano. El Mencho lo marcó para muerte, pero el intento de asesinato falló. Para entender lo que pasó después, hay que recordar que el Cholo conocía demasiado bien el funcionamiento interno del cártel. En lugar de esconderse, el Cholo hizo algo que nadie esperaba. Pactó una alianza con el cártel de Sinaloa. El Mayo Zambada vio la oportunidad perfecta y no dudó en proporcionarle fondos y sicarios para atacar al Mencho. La jugada era brillante: usar a un exalto mando del CJNG contra su propio cártel. Las consecuencias fueron brutales. El CJNG respondió con todo su poder y en marzo de 2021 encontraron el cuerpo del Cholo en un banco de un parque en Tlaquepaque. Estaba apuñalado y envuelto en plástico. Un mensaje claro para cualquiera que pensara en traicionar al cártel. Pero el Cholo no estuvo solo en su traición. Eric Valencia Salazar, uno de los fundadores del CJNG, también se separó del Mencho y se unió al recién formado cártel Nueva Plaza. Esta serie de traiciones provocó un reacomodo total de fuerzas en el bajo mundo mexicano. Los cárteles más pequeños se vieron obligados a tomar partido. El CJNG, por ejemplo, logró una alianza estratégica con el cártel de Tijuana que prácticamente se convirtió en una fusión. Y no solo eso, también se alió con el cártel de Juárez. Todo esto con un solo objetivo: enfrentar al cártel de Sinaloa por el control de las rutas hacia Estados Unidos. El resultado fue un cambio dramático en el balance de poder. Para 2018, el CJNG había superado al cártel de Sinaloa en el dominio del crimen organizado que los sinaloenses habían mantenido por más de 2 décadas. Y así, lo que comenzó como una traición personal terminó redibujando por completo el mapa del narcotráfico en México. El 5 de enero de 2023, Culiacán se convirtió en zona de guerra. Lo que parecía un día normal cambió cuando el Ejército y la Guardia Nacional rodearon Jesús María, un pequeño poblado en Sinaloa. El objetivo: Ovidio Guzmán López, el Ratón, uno de los hijos más poderosos del Chapo. Esta no era la primera vez que iban por él. Para entender esto, hay que recordar que en 2019 ya lo habían agarrado, pero el gobierno tuvo que soltarlo para evitar un baño de sangre. Esta vez fue diferente. Los militares llegaron con todo. La respuesta del cártel fue brutal. Los Chapitos, liderados por Iván Archibaldo, el hermano mayor de Ovidio, desataron el infierno en Sinaloa. Narcobloqueos por toda la ciudad, balaceras, vehículos incendiados. El saldo final fue devastador: 29 muertos, 35 heridos y 21 detenidos entre militares y sicarios. Pero esta vez no hubo marcha atrás. A diferencia del Culiacanazo de 2019, el gobierno logró sacar a Ovidio de Sinaloa y lo metieron al altiplano. Sí, la misma prisión de la que se había fugado su padre. La cosa no paró ahí. El 15 de septiembre de 2023, después de una larga batalla legal, lo extraditaron a Estados Unidos. El golpe a los Chapitos provocó un efecto dominó en el cártel de Sinaloa. Ya venían debilitados desde la captura del Chapo y ahora, con Ovidio fuera del juego, empezaron a perder territorios que habían controlado por décadas. Y no solo eso, el cártel se empezó a fragmentar desde adentro. Las facciones de los Chapitos y el Mayo Zambada, que ya venían tensas, se dividieron aún más. Pero el verdadero knockout llegó en julio de 2024. La caída del Mayo Zambada, con el último de los viejos capos fuera del tablero. El cártel, que una vez fue el más poderoso de México, quedó a la deriva, mientras el CJNG aprovechaba para expandir su territorio. Los Chapitos ahora enfrentan una nueva realidad. Ya no solo pelean contra sus enemigos externos, sino que tienen que mantener unido lo que queda del imperio de su padre.
Para entender la batalla actual entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa, hay que ver el mapa del 2024. La cosa es que ya no son simples disputas territoriales. Esto se convirtió en una guerra total que ha redibujado por completo el narcotráfico en México. El CJNG ahora tiene presencia prácticamente en todo el país. Controla puntos estratégicos que nadie imaginaba hace una década. Querétaro, por ejemplo, donde domina toda la zona sur y usa los municipios como corredor hacia el centro del país. Y no solo eso, hacia Chiapas, que parecía intocable, se convirtió en un punto clave para el cártel por su ubicación estratégica para el tráfico hacia Centroamérica. Las estrategias de ambos bandos son completamente diferentes. El cártel de Sinaloa mantiene un perfil bajo, opera en las sombras y usa la corrupción como arma principal. Construyen túneles impresionantes. El último que encontraron era del tamaño de 6 campos de fútbol. Sobornan funcionarios y hasta transportan cocaína en tiburones congelados. El CJNG, por su parte, va con todo. Hace demostraciones públicas de poder, sube videos a internet mostrando su arsenal y usa tácticas de terror que la DEA compara con las del Estado Islámico. Tienen tanta fuerza que en algunos lugares son más respetados que la misma policía. Pero lo que realmente cambió el juego fue el fentanilo. Esta droga sintética que viene principalmente de China e India se convirtió en el nuevo oro del narco. El cártel de Sinaloa y el CJNG pelean por el control de su producción y distribución, usando laboratorios clandestinos por todo México. La magnitud del problema es brutal. El gobierno de Estados Unidos está tan preocupado que puso al CJNG entre las 5 organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Las autoridades mexicanas están sobrepasadas, incluso cuando duplican efectivos en zonas conflictivas como Sinaloa. La violencia sigue incontenible y mientras tanto, los dos cárteles siguen expandiendo sus operaciones globales, llegando a lugares tan lejanos como Australia, África y el sudeste asiático. Para entender el verdadero costo de esta guerra, hay que ver más allá de los territorios en disputa. La ONU acaba de soltar un informe que pone las cosas en perspectiva. México tiene identificados 9 grandes grupos criminales que se dividen en 53 cárteles y 65 células. Y en medio de todo este caos, el CJNG y el cártel de Sinaloa siguen siendo los peces gordos. La violencia ha alcanzado niveles brutales. Solo hay que ver lo que pasó en Aguililla, Michoacán. En 2020, un solo enfrentamiento dejó 21 muertos. O la masacre de Minatitlán, donde el CJNG mató a 14 personas en una fiesta de cumpleaños, solo por buscar a una persona. La cosa es que ya no son solo peleas entre cárteles. Los civiles están quedando atrapados en medio, pero el impacto va más allá de los muertos. Los cárteles han evolucionado de una manera que nadie esperaba. El CJNG, por ejemplo, hasta reparte despensas y dona computadoras a escuelas. Durante la pandemia del COVID-19, andaban grabando TikToks mientras entregan ayuda. Es una estrategia retorcida. Actúan como Robin Hood mientras siembran el terror. La adaptación a nuevos mercados ha sido impresionante. Ya no es solo droga. Ahora manejan 7 mercados criminales diferentes. Trafican personas, lavan dinero, roban petróleo, mueven armas. Y lo más loco es que tienen contactos con grupos criminales por todo el mundo. La mafia mexicana en Estados Unidos, la yakuza en Japón, hasta con la Cosa Nostra italiana. Lo que empezó como una guerra por territorio se convirtió en algo mucho más grande. Estos cárteles ahora operan como corporaciones multinacionales del crimen. Tienen departamentos de relaciones públicas, usan tecnología de punta, fabrican sus propias armas. El CJNG hasta tiene su propia fábrica de armas en lugares que el gobierno ni puede rastrear. Y mientras escribimos esto, la guerra sigue escalando. Con la caída del Mayo Zambada en julio de 2024, el balance de poder cambió completamente. El CJNG se perfila como la organización criminal más poderosa de México. Pero la pregunta que todos hacen es, ¿hasta dónde puede llegar esta espiral de violencia? La realidad es que esta guerra está lejos de terminar y su impacto seguirá resonando mucho más allá de las fronteras mexicanas.